que forman parte de la noticia. La crisis económica en Ecuador es uno de los temas que más preocupa no solamente a la ciudadanía, sino también al gobierno nacional, e intentar solucionar la cuestión puede traer algunas complicaciones de por medio. El directorio del Fondo Monetario Internacional ha aprobado el desembolso del crédito por $4.000 millones para Ecuador este 31 de mayo y lo hizo como parte de un nuevo programa de servicio ampliado. El economista Fausto Ortiz fue ministro de esa cartera y es uno de los analistas más reconocidos del país. Economista Ortiz, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, saludos cordiales a todos ustedes en estudio, a la gente que escucha Radio Sí. Economista, de esos 4.000 millones, 1.000 millones se desembolsarán de inmediato, según ha confirmado el Ministerio de Finanzas. ¿A dónde debe ir esa plata? Sí, la operación es una operación de 4.000 millones, 2024, en este año vamos a recibir 1.500 millones, seguramente 1.000 millones cuando usted señala, y lo dice el informe, serán inmediatamente a una tasa del 5%, a un plazo de 10 años, y con un periodo de duración de 4 años y medio. Esa plata iría seguramente a el presupuesto del Estado, a atender ciertos gastos, ciertos atrasos, y también a irse preparando para pagar algunos vencimientos y amortizaciones de deuda que también está ocurriendo en este año. Esa es una negociación adecuada para Ecuador. Esos detalles que usted cita en la argumentación de su primera respuesta revelan una negociación correcta. A ver, el tema es para mí bastante claro, ¿no? Ecuador tiene necesidad de plata, de financiamiento, cerca de 12.000 millones de dólares, lo que necesitaba para este año 2024. ¿Por qué? Porque hay un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y pago de capital de deuda, lo que se llama amortización, de unos 6.000 millones. Entonces, hasta la fecha, ¿qué es lo que el gobierno ha logrado conseguir en recursos para pagar esas deudas? Ha logrado conseguir 4.400 millones de dólares y ha pagado amortizaciones por 2.600. Es decir, todavía le faltan conseguir unos 7.000 millones y pagar también algo de deuda y algo de atraso. Y entonces es lo que hay y es una buena contribución del gobierno en el financiamiento con el Fondo Monetario. No hay una carga de compromisos que tenga que ver con el recorte del gasto o con el asunto tributario, porque buena parte de los valores que tienen que recogerse en el 2024, y en la carta de intención del programa aparece como 1.8% del PIB, ya se ha recogido por el tema de el IVA, que ya está en el 15%. Seguramente vamos a ver algo en combustible en estos días, lo que el gobierno ha anunciado que va a hacer algo con la gasolina extra de otro país. Y entonces hay que ir viendo cómo hacer en que cumplirlo y que no haya dificultades en el tema de más contracción en la economía, que estamos bastante detenidos con una economía que el Fondo Monetario señala crecerá apenas 0.1% en este año. Son exactamente las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos hablando con el economista Fausto Ortiz. Fausto, ¿cómo está? Guillermo Hidalgo nos saluda. Ale a pie, al que nos está escuchando en el carro, en el taxi, en el bus, al que nos está escuchando en su casa, saliendo a trabajar, o el que ya salió, ¿en qué le afecta o cómo le beneficia este préstamo al final del día? ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Sí, Guillermo, a ver, el gobierno gasta, hablemos de números redondos, 25.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares es para nómina, que lo paga con los impuestos. Pero también tienen que hacer obra pública, que son por ahí unos 2.000 millones que el gobierno ha presupuestado. Y ahí está muy atrasado. Entonces, el préstamo sirve, por ejemplo, para poder pagar atrasos, para poder hacer obra pública, para poder ponerse al día con algunas instituciones públicas o privadas, y que quizás esa institución pública o privada no le puede pagar a sus trabajadores, o no le puede pagar al banco, y el banco no puede dar crédito. Entonces, en la medida que consigamos liquidez, que es lo que está haciendo el gobierno con estos préstamos, que se consiguen liquidez, esa liquidez, buena parte, entra en la economía, dinamiza la economía y nos da empleo, nos genera posibilidad de asegurar el empleo, que mi primo que no tiene empleo pueda ser contratado. Entonces, eso de ahí es lo que termina resultando el financiamiento para el presupuesto del Estado, y no quedando en atraso que se nos complique más la operación y la consecución de recursos para
el normal funcionamiento del presupuesto del Estado y del Ejecutivo. Fausto, muchísimas gracias. Vicente Andrés Tallano lo saluda. Gracias por acompañarnos y por este aporte. Con respecto a algunas asignaturas pendientes del Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ejemplo, con los GATS también, y que hoy además la Asamblea hace unos días aprobó una ley en virtud de este tema, ¿cuál debería ser la prioridad que el gobierno debería poner a las distintas carteras de Estado o a toda esta deuda que tiene para poder empezar a pagar a sus acreedores? Sí, Vicente, gracias por la pregunta. Mire que hasta el mes de mayo, es decir, hasta hace 3 días, se habían presupuestado y pagado una cantidad importante de recursos para usar un referente de lo que dice la seguridad social y el Bono de Desarrollo Humano. Debieron haber pagado 2.180 millones de dólares y pagaron solamente 1.400 millones. Es decir, hay como unos 700 millones de atrasos en esos rubros de la seguridad social, porque seguramente el Bono no está atrasado, pero la seguridad social que está atrasado con 700 millones de presupuesto. En el caso del gasto de obra pública, donde también se registran a los municipios y prefecturas, hay como 250 millones de atrasos, porque el presupuesto dice que debería estar en 1.140 millones, pero está seguramente en 900 millones. Hay también unos atrasos, ¿no? En donde no hay atrasos, los atrasos son muy pequeños, es en la nómina, que hasta en estos 5 primeros meses del año se han pagado 3.900 millones de dólares, y donde tampoco hay atrasos en el pago de intereses de deuda, que se han pagado 1.500 millones. Es decir, todos los atrasos consistentemente es en la plata que se le debe al Seguro Social, nuestro gran financista, y también a los GATS, con quienes se ha venido pagando un poco esos atrasos. Economista Ortiz, hablemos un poco de ese pronóstico de crecimiento de 0,1 en la economía para este año. ¿Qué vamos a ver los ecuatorianos o cómo deberíamos prepararnos para que esa realidad que ya está aquí a las puertas no nos golpee tan fuertemente? ¿Cuáles son las cuestiones que deberíamos tomar en cuenta dentro de cada familia en el país? Sí, acá es importante, ¿no? Ya estamos en el 6º mes del año, es decir, en 27 días más acabamos el semestre y no podemos hacer nada sobre estos 2 primeros trimestres del año que ya están prácticamente jugados. Si uno mira la cifra del primer trimestre en ventas, vemos que las ventas del primer trimestre de este año apenas crecieron 0.7%, es decir, no crecieron nada. El año pasado crecieron 7%, ahora crecieron 0.7%. Sobre ese primer trimestre no podemos hacer nada. Sobre este último trimestre las empresas podrían hacer algo para tratar de ver cómo mejorar un poco la venta. El día del padre podría ayudar algo, que compren cosas a sus papás. Pero la economía, de alguna forma, la vemos estancada. El central hablaba de 1% de crecimiento, que era malo ya. ¿Y por qué uno dice que es malo ese crecimiento? Porque hace la comparación con lo que se llama el crecimiento poblacional. Nosotros en Ecuador crecemos 1.5%, es el crecimiento anual de la población. Entonces, si hay más gente, en teoría, más gente debería venir con más reducción, y que la economía debería crecer al menos al ritmo que crece la población. Y la población está creciendo al 1,5%, y la economía, el central decía que iba a ser 1%, el Banco Mundial le decía que iba a ser 0.7%, y el Fondo Monetario dice que va a ser 0.1%. Entonces ahí uno dice, ojalá que nos quedemos entre el rango entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario para no caer en zonas negativas de crecimiento, porque eso quiere decir que se nos va a hacer más difícil conseguir trabajo en el segundo semestre del año, se nos va a hacer más difícil conseguir financiamiento, crédito para poder emprender alguna actividad. Entonces, ojalá que en este periodo de tiempo el gobierno logre un buen consenso con el sector privado, logre una buena consecución de recursos, que se ponga al día con algunos atrasos y que esa plata dinamice la economía para que el crédito también se otorgue y que la actividad rinda un poco más y tengamos mejores cifras de empleo, que estamos estancados también desde el año 2015, casi que no crecemos en empleo. Totalmente de acuerdo. Sin duda la reactivación económica, una asignatura pendiente en el Ecuador para esta etapa compleja. ¿Cuáles son esos proyectos? Y quiero insistir en esto, Fausto, por el tema de las carteras de Estado, ¿no? Que el Estado como dinamizador también de la economía, y sobre todo de generar proyectos para atender
temas complejos, la seguridad, que sigue siendo una de las mayores necesidades de los ecuatorianos en este momento, y luego yo siempre al venir del sector social, pues obviamente hago mucho énfasis en la necesidad de asignar presupuesto a educación, a salud. Ya hablamos de seguridad social, ¿no? Pero por supuesto inclusión económica y social, ¿no? Todo este frente social que es necesario, como un gasto, no visto como un gasto, sino como una inversión. ¿Cuál es su lectura con respecto a este tema? Sí, mira, en el tema social, salud y educación principalmente, la Asamblea tiene una gran tarea ahí de control. La Constitución te señala que hay que darle medio punto del PIB adicional a salud y medio punto del PIB adicional a educación. Eso suma más o menos unos 1.200 millones de dólares entre los dos. Pero resulta que en los últimos 2 años el gobierno no le ha dado esa plata. Y lo que está acumulando ahí atrasos que en el presupuesto actual lo escribieron como atraso de unos 2.000 millones de dólares. Ajá. Y entonces esa plata que no le dan a la salud y a educación debe ser reclamada por alguien. Alguien debería alzar la voz de reclamo y decir, mira, ahí eso está presupuestado, está en la Constitución, hay que dar esa plata a los sectores de salud y educación, y aunque no sea todo, pero que debe dar una buena cantidad de plata de eso que está ahí, porque se sigue complicando la vida en el tema de salud, mala atención, en el tema de educación, gente que se deserta, entonces ahí estamos complicados, y eso también de alguna forma influye en los problemas sociales de esa gente que pierde esperanza. Queremos agradecer la participación del economista Fausto Ortiz. Gracias, economista Ortiz, por estar con nosotros. Él es analista y exministro de la cartera de Economía, analizando precisamente las cifras y este detalle importantísimo del FMI aprobando un crédito de 4.000 millones para Ecuador de libre disponibilidad. Con algunas urgencias del gobierno de Daniel Noboa, seguro pronto sabremos en qué se estará destinando. Son las 8 de la mañana y 20 minutos, seguimos aquí en Así Amaneció.